Bienvenidos a este nuevo video dentro del módulo de historia de nuestro curso. En los videos anteriores o en el video inmediatamente anterior habíamos avanzado ya hasta la década de los años 80. Habíamos entrado justamente a narrar los acontecimientos de la ocupación israelí, en este caso del Líbano, para tratar de sacar de allí a los cuadros de la OLP, particularmente a los cuadros de Fatah, que habían llegado desde Jordania en 1970. Esta incursión israelí, como lo habíamos planteado en el video anterior, nos recuerda el trágico episodio de las masacres de Sabra y Chatila, al igual que muchos otros campamentos de refugiados, pero fundamentalmente Sabra y Chatila en 1982. Continuando entonces en la década del 80, tenemos que hablar fundamentalmente de la primera intifada. Sobre esta primera intifada hay cuando menos una mención metodológica importante. En términos estrictos, podemos incluso recordar la gran revuelta árabe de 1936 justamente como una primera intifada. Un levantamiento popular masivo, extendido por toda Palestina, organizado políticamente con un fin político claro, el de 1936. No obstante, en los libros, obviamente, de historia, el conflicto palestino-israelí, la gran revuelta árabe, infortunadamente casi nunca aparece. Y cuando aparece, aparece con el nombre de Gran Revuelta Árabe. Pero pues también valdría la pena revisarla como un buen antecedente de una intifada. La intifada de 1987, sin embargo, aparece entonces referenciada casi siempre como la primera intifada. Yo creo que intifada es un concepto muy común dentro de las personas que trabajamos el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, valdría la pena tratar de precisarlo en este momento. Normalmente por intifada se conoce como el levantamiento de las piedras o el levantamiento popular y refiere justamente a esa condición, ¿no? La totalidad de la población palestina levantada en contra del ocupante, enfrentando al ocupante a través de piedras, que es básicamente el elemento simbólico, el elemento material más a la mano de la resistencia palestina. De esta primera intifada, la intifada del 87, entre otras cosas, recordamos la imagen que vemos en la pantalla, esta fotografía del niño con una piedra enfrentándose al tanque. Esta foto es tal vez de las más icónicas, de las más representativas del conflicto palestino-israelí. Perdón. Y todavía está muy vigente, lamentablemente aún está muy vigente, donde vemos justamente que la quinta potencia militar del mundo a nivel, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, como es Israel, tiene dentro de su haber justamente confrontar niños y tiene como grandes adversarios a los niños palestinos. Esta primera intifada entonces, ¿qué características tuvo? ¿O cuándo ocurrió? ¿Qué elementos característicos se pueden identificar? En primer lugar, tratar de identificarla temporalmente. 8 de diciembre de 1987, ya los ánimos estaban bastante caldeados, la ocupación es una ocupación, insisto, que no diferencia entre un palestino de izquierda, un palestino de derecha, un palestino cristiano, un palestino musulmán. La ocupación es ocupación para todo el mundo. Ya habían existido varias provocaciones previas de parte de colonos, hay que recordar también y hay que enfatizar que la lógica de creación de colonias que Israel ha venido implementando en Palestina, que es un crimen de guerra a la luz de la Convención de las Naciones Unidas, tiene varias características. Ponerla en sitios estratégicos, poner estas colonias en sitios estratégicos, pero también el carácter de los colonos. Normalmente el colono tiene una inclinación hacia el fundamentalismo religioso bastante marcada. Y en segundo lugar, maneja en el nivel de nacionalismo, un nivel de representación con el sionismo bastante alto. Y en tercer lugar, normalmente en muchas de las colonias, los colonos infortunadamente son muy agresivos e incluso tienen el permiso israelí para portar armas libremente, con ellas agredir justamente a los palestinos. Entonces el tema de los colonos es un tema muy sensible, además de ser crimen de guerra, es un tema muy sensible en la cotidianidad de los palestinos. Y ya antes, al 8 de diciembre, habían ocurrido varias provocaciones por parte de estos colonos. Sin embargo, el detonante fue la muerte de 4 trabajadores palestinos que fueron embestidos por un vehículo militar israelí en el bus en el cual se transportaban y mueren en este ataque israelí.
Los disturbios y los ataques también se prolongan incluso al funeral de estos 4 palestinos. De tal manera, los pobladores del campo de refugiados de Jabalilla, en Gaza, a la cual pertenecían básicamente estos trabajadores, organizaron una manifestación para condenar estos ataques. Esta manifestación implicó una profunda presión, un profundo control por parte del ejército israelí, lo cual desembocó, obviamente, en una indignación general del pueblo palestino, un levantamiento espontáneo pero masivo en Palestina. A esto se conoce como intifada. En términos cortos, la intifada va a durar hasta el inicio de la década de los 90. Sin embargo, en varios textos la intifada también se puede encontrar que se prolonga hasta el 93. Sin embargo, como un denominador se tiene que de la intifada se derivan justamente los momentos de acercamiento entre Palestina e Israel para buscar una agenda de negociación empezando en los 90. Total, sea que terminó en 1991 o sea que terminó en 1993, la intifada produjo materialmente un resultado que fue abrir una agenda de negociación. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el balance de esta intifada? Más de 1.100 palestinos asesinados en el contexto de 1987, 1990, 91. Dentro de estos 1.200 palestinos hay que recordar con profundo pesar y profundo dolor más de 200 niños. Incluso si vamos a buscar cifras de la UNICEF o vamos a buscar cifras de ONGs como Defense for Children, la sección palestina, donde hay una base de datos lamentable, triste y a la vez muy completa, podemos encontrar que en lo corrido del siglo XXI Israel ha asesinado más de 2.000 niños palestinos menores de 15 años. En lo corrido del siglo XXI son centenares los niños palestinos que han sido secuestrados por Israel o están en este momento en centros de detención israelíes. Recordamos casos aberrantes como el caso de Mohamed al-Durra en la segunda intifada, o el caso mucho más reciente de la familia Dawabshe, donde su pequeño bebé Ali de 18 meses fue quemado vivo junto con su familia debido a la locura de un colono fundamentalista. Esta tendencia israelí hacia los niños también tiene episodios en Gaza. La más reciente de las operaciones militares israelíes a la fecha de realización de este video, que fue la operación de 2014, nos recuerda a 600 niños palestinos muertos en Gaza. Aquí nuevamente viene la pregunta anterior: el quinto ejército más poderoso del mundo, más potente del mundo, tiene una guerra encarnizada con los niños palestinos. Al parecer, el gran retador para este ejército tan poderoso son niños. Sin duda no, sin duda lo que estamos viendo acá es un crimen de guerra abiertamente. En la intifada fueron 200 niños. Adicionalmente, 15.000 palestinos fueron tomados prisioneros, muchos de ellos en el esquema de detención administrativa, que ya lo explicamos en un video anterior. Casi 2.000 casas palestinas fueron demolidas. Normalmente en ese esquema israelí, también bastante aberrante, bastante cuestionado, de demoler casas palestinas por castigo directo o indirecto. Me refiero a castigo indirecto, normalmente para favorecer la colonización, o castigo directo en este caso por tratarse de familiares de algún mártir palestino. Israel es el único caso en el mundo donde la pena a alguien que tenga un cargo en su contra se extiende a su familia. En este caso se extiende con la demolición de las casas de las familias de los mártires. Casi 2.000 casas demolidas en el transcurso de la intifada, un altísimo porcentaje de confiscación de tierra y un incremento de los asentamientos, como lo mencionábamos hace un momento, que son un tema muy sensible y que se disparan desde 1967 y con la primera intifada logran un tope de creación. De la primera intifada también se deriva algo fundamental, que es Hamas. Hamas se tiene que interpretar como una manifestación adicional de las otras tantas manifestaciones palestinas, una manifestación de nacionalismo del palestino de a pie, una manifestación de nacionalismo
de ese ciudadano palestino, como tantas otras. Que puede sí o no tener una tendencia religiosa es otra historia. Normalmente todos los sistemas políticos del mundo, sean sistemas políticos europeos, sea el mismo sistema político estadounidense, sean sistemas políticos latinoamericanos, cuentan como uno sus partidos, cuando menos, si no son más, algún partido que tiene alguna orientación religiosa. En consecuencia, la agenda religiosa de Hamas no tiene por qué verse como una agenda excepcional. Prácticamente existe o es un común denominador a casi todos los sistemas de partidos políticos del mundo, tanto oriental como occidental. En segundo lugar, Hamas tiende a pensarse como un movimiento que apareció exclusivamente desde la primera intifada, desde 1987. A continuación vamos a ver que no es tan así, va un poco más atrás, es un tanto más complejo. En tercer lugar, aquí Israel hace un uso propagandístico de Hamas a la hora de presentar su discurso del conflicto. Y pareciera, es en función de la propaganda israelí, pareciera que para Israel el conflicto tan solo existe desde 1987 para acá. Pone a Hamas como una amenaza estructural para la existencia de Israel, pone a Hamas como excusa para no sentarse a negociar, pone a Hamas para hablar de un cisma palestino que ya no existe entre Cisjordania y Gaza, y con estos mensajes ataca a la opinión pública global. Sin embargo, cuando Israel normalmente presenta este tipo de argumentos, son absolutamente fáciles de controvertir y decirle que Hamas tan solo aparece en los últimos 20 o 30 años de un conflicto que lleva 70 años. En consecuencia, no puede echarle la culpa, llamémoslo así, del conflicto y de la no solución a un actor que tan solo aparece en el último periodo. El caso Hamas se hace mucho más visible en la primera intifada. No quiere decir que aparezca en la primera intifada. De hecho, se pueden identificar cuando menos 5 fases, que van desde 1967 hasta la actualidad, hasta bien entrado el siglo XXI. Incluso a partir del 2017 se puede identificar una nueva fase. La primera fase la podemos pensar desde 1967, posterior a la Guerra de los 6 días, hasta 1975. Esta fase se puede llamar, o de hecho se ha llamado, la fase de la construcción de la mezquita. ¿En qué consistió? Fue una fase de construcción de un tejido social para Hamas, pero en torno a lo religioso. Todavía no se había configurado como un movimiento social, como un movimiento político, mucho menos, y era necesario construir un tejido social que le permitiera una legitimidad y un apoyo, y ese tejido social entonces se concentró alrededor de la religión, alrededor de lo religioso. Y aquí viene el simbolismo de la mezquita, y por eso el nombre de esta primera fase. La mezquita es un centro tanto para la educación como para la interacción social y también para rasgos culturales. La mezquita no es solamente un sitio de oración, la mezquita tiene muchos otros elementos dentro de la sociología palestina incluso. Por lo tanto, esta primera fase, que fue bastante extensa, permitió un tejido social que después permitió una segunda fase, que ya no es solamente un tejido social, sino es la creación de una institucionalidad. Ya no hablamos de un tejido social incipiente o un tejido social sin algún tipo de formalidad, sino al contrario, en esta segunda fase hablamos de la creación de una institucionalidad social. Esta segunda fase la podemos enmarcar entre 1975 y justamente los años de la intifada, 1987. Esta institucionalidad social, ¿en qué consistió? Es una fase en la cual, ya habiendo construido un tejido social en torno a la religión, ahora se construye un tejido social en torno a lo social y a lo político. Este tejido social enfatizó en la creación de instituciones de acercamiento social, como clubes islámicos, agrupaciones asistenciales y sociedades estudiantiles. Aquí ya hay un nivel de formalidad mucho más alto de ese tejido social, como estamos viendo, y permitió ganar e incrementar una legitimidad para estas instituciones, para estos clubes, para estas agrupaciones y para estas sociedades estudiantiles. Viene la intifada, 1987, y con ella podemos decir que arranca una tercera fase. Esa tercera fase la podemos identificar entre 1987 y el 2006.
y podemos llamarla como la fase de la construcción de la institucionalidad política. Ya habiendo construido un tejido social en torno a la religión, ya habiendo creado un entorno social con una institucionalidad más marcada, tanto social como política, con un grado de legitimidad más fuerte, era necesario entonces, es necesario crear una institucionalidad política mucho más formalizada. Por esta razón, a partir de 1987, lo que antes era un movimiento social, lo que antes era un movimiento asistencial, con centenares de clubes y varias mezquitas desde donde poder transmitir su mensaje, deja de ser tan solo un movimiento social para convertirse en un movimiento político, con respaldo, con legitimidad dentro del pueblo. Un movimiento político que habitaba dentro de Palestina, que habitaba en las calles y en los campamentos de refugiados y que sabía qué era la ocupación. Por esta razón, esta tercera fase implica la construcción de instituciones, de cuadros políticos, sobre todo con el fin de participar de un gobierno palestino. Esta fase de 1987 al 2006 podemos a su vez subdividirla en dos momentos. Un primer momento donde vemos un Hamas crítico y un segundo momento donde vemos un Hamas integrado. Este segundo momento sobre todo se hace visible cuando Hamas decide participar en las elecciones parlamentarias de 2006. En lo personal, siempre he afirmado que en el momento en el cual Hamas acepta participar en unas elecciones de un sistema político, como es el sistema político palestino derivado de Oslo, que reconoce a Israel sobre las fronteras del 67, de una manera fáctica, Hamas está reconociendo la existencia de un vecino y la existencia de Israel sobre la base de las fronteras del 67. Por esta razón, ese argumento muy trillado de Israel, que Hamas no reconoce a Israel, que Hamas quiere echar a Israel al mar, que Hamas quiere una Palestina en los terrenos de la Palestina histórica, que bien tuviera el derecho a hacerlo, sin embargo, no es cierto. Cuando Hamas acepta participar en unas elecciones donde hay un sistema político que reconoce a su vecino en la frontera del 67, fácticamente Hamas está haciendo lo mismo. Por esta razón, esta fase del 87 al 2006 la presento dividida en dos. Una primera parte crítica, donde Hamas fortalece todavía mucho más su músculo político, su ala militante, sus acciones armadas de resistencia, y una segunda fase donde vemos un Hamas mucho más integrado al sistema político palestino derivado de Oslo. A esta tercera fase le continúa una cuarta, que es una fase caracterizada por el bloqueo israelí, una fase que va del 2006 al 2017. Esta cuarta fase, además de ser caracterizada por el bloqueo israelí de Gaza, es una fase de recomposición política, sobre todo por dos elementos. En primer lugar, el bloqueo en sí mismo obliga a Hamas a repensarse como movimiento político. Sobre todo también una fluctuación en las influencias políticas regionales, un cambio en el rol de algunas monarquías del Golfo a la hora de mirar el apoyo hacia Hamas. Un cambio drástico, de hecho, sobre todo para 2016 y 2017. Pero también por las operaciones militares israelíes o las agresiones israelíes hacia Gaza. Hay que recordar en este periodo entre el 2006 y el 2007, cuando menos 3 operaciones militares israelíes de gran aliento y de gran costos humanos y materiales en Palestina. En primer lugar, plomo fundido. En segundo lugar, pilar defensivo. Y en tercer lugar, borde protector, que ocurre en 2014 y, como les decía, la fecha de realización de este video es la más reciente. Esperemos con la mayor fe y el mayor anhelo que esta operación 2014 fuera la única. Sin embargo, Israel nos acostumbró a que infortunadamente no se detiene y su respeto por la legalidad internacional es prácticamente nulo. Pero al menos la más reciente fue la de 2014. Con estas operaciones militares israelíes, sumadas obviamente en un ambiente internacional enrarecido por el 11 de septiembre, es necesario que Hamas repensara entonces y rebalanceara sus músculos entre su músculo militar y su músculo político.
Y este nuevo balance de fuerzas da prioridad al músculo político y tenemos entonces finalizando el 2016, finalizando el 2016, empezando el 2017, un Hamas repensado, un Hamas redibujado, donde le da mucho más fuerza al músculo político. Por esta razón entonces hablamos de una quinta fase de Hamas, y es una fase que va desde 2017 hasta la actualidad, y la podemos llamar un nuevo norte político. En esta fase, Hamas redefine de hecho su carta fundacional, reescribe esa carta fundacional que tantas veces Israel ha utilizado propagandísticamente para mostrar a Hamas como una amenaza estructural. A partir de 2017, esa nueva carta fundacional de Hamas, que entre otras cosas Israel en su propaganda desconoce y oculta, y buena parte de la opinión pública internacional ni siquiera conoce, esta nueva carta fundacional se soporta en tres ejes que le marcan una gran distancia con la carta anterior. El primer eje, totalmente novedoso, totalmente diferente, acepta la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967. Por lo tanto, lo que había aceptado fácticamente en la tercera fase, ahora ya lo está aceptando explícitamente. Ya no habla de la destrucción de Israel, de echar a Israel al mar, ni de ninguna otra de las patrañas que la propaganda israelí normalmente nos tiene acostumbrado a oír. La nueva carta fundacional de Hamas acepta un Estado palestino tan solo en la frontera del 67. El segundo gran eje y la segunda gran diferencia con la carta fundacional anterior es que elimina las referencias a los hermanos musulmanes. Es bien sabido la influencia de los hermanos musulmanes egipcios a la hora de la aparición o la creación de Hamas, primero como un tejido social, después como un movimiento social y después como un partido político. Sin embargo, obviamente, por las características del sistema internacional actual, es necesario tomar distancia a todos estos grupos. Por esta razón, Hamas prefiere una identidad propia y elimina la referencia a los hermanos musulmanes en esta nueva carta fundacional. El tercer pilar, o la tercera gran diferencia, fundamental a mi modo de ver, es que aclara que como tal, como movimiento político, no tiene nada en contra del judaísmo como religión. Es importante esta diferencia. Hamas explica que sus reparos, sus críticas, son en contra del sionismo y la ocupación, mas no en contra del judaísmo. No se trata de un movimiento antisemita de ninguna forma, se trata de un movimiento nacionalista que va en contra de un ocupante, y eso quedó absolutamente claro en esta nueva carta fundacional de 2017. Esta es la nueva fase de Hamas. Aquí aparece una gran consecuencia, sin embargo, y es volviendo a 1987, o volviendo a la primera intifada, aparece una fractura dentro de la voz palestina a nivel internacional. Ya no hablamos solamente de la OLP ni de Fatah, ahora hablamos, o se puede hablar también en el sistema internacional de Hamas. Aquí es donde lecturas críticas cuestionan mucho el rol que ha jugado Israel en este recorrido. Por un lado, Israel en su propaganda administra muy bien este anterior argumento y plantea una imposibilidad de negociar, dado que hay dos grandes orillas, dice Israel. Esto es totalmente falso, la unidad palestina es una sola, la agenda palestina es una sola, pero sin embargo Israel administra estos dos caminos que ha tomado la voz palestina, la administra como un elemento para esquivar la negociación. El segundo elemento que administra Israel de todo esto es el discurso de amenaza existencial. Para nadie es un secreto que Israel administra la figura de los cohetes y la figura de esa, entre comillas, amenaza permanente. La administra muy bien en su propaganda y a la hora de presentarse como víctima en este conflicto. Sin embargo, si hacemos una revisión juiciosa de cuántas han sido las víctimas mortales de los famosos cohetes que Israel menciona, vamos a ver que en lo transcurrido del siglo XXI las cifras mortales, que son lamentables, sin duda, son lamentables y hay que entristecerse por ellas, pero sin embargo, en lo que va del siglo XXI no han pasado más de 20 israelíes muertos por la acción de los cohetes. Por lo tanto, yo siempre digo, más israelíes mueren en accidentes de tránsito que por los cohetes de Hamas. En ese sentido, no se puede presentar con argumentos a Hamas como una amenaza existencial a Israel.
Sin embargo, a nivel propagandístico, cada vez que Israel necesita presentarse como víctima, menciona los cohetes de Hamas y las milicias de Hamas y la existencia de Hamas y que Hamas quiere borrar a Israel del mapa. En algún video anterior también lo decía, yo siempre he argumentado que hoy, siglo XXI, el estado que más garantizada tiene su existencia de todos los 194 estados que existen en el sistema internacional es Israel. Israel es una potencia militar, es potencia nuclear además, y además cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos, por no decir que de buena parte de Europa Occidental. Un actor internacional que quiera destruir a Israel tiene que hacer las tareas que mencioné hace un momento, que no son nada simples. Tiene que empezar por destruir a la potencia de primer orden, que es Estados Unidos. Entonces, esa amenaza existencial a Israel es un gran manejo propagandístico. Sin embargo, Israel lo administra muy bien a partir del nacimiento de Hamas y su figuración como actor político dentro de Palestina. También para el contexto de la intifada, tenemos que mencionar el asesinato en 1988 de aquel gran líder palestino, ese líder militar dentro de la OLP y Fatah, que era Abu Jihad. En Túnez, ese trágico día, el 16 de abril de 1988, un comando israelí hace una operación de infiltración, identifica el sitio dentro de un barrio tunecino de Argel, donde está viviendo Abu Jihad con su esposa y un pequeño grupo de seguridad, de hecho incluso un jardinero. Y este comando israelí asesina a las personas que se van encontrando a su paso, entra al dormitorio, entra al sitio donde está Abu Jihad y descarga sobre él 76 disparos. Cuando Haaretz entrevistó al comando israelí, al comandante de este grupo de comandos, al que hizo materialmente la operación, lo entrevistó sobre esta operación, él decía que sencillamente se neutralizó a Abu Jihad y que sus compañeros dispararon sobre él para asegurarse que estuviera muerto. Pero sin duda 76 disparos no es asegurarse que un blanco esté neutralizado. 76 disparos muestran sevicia y muestran odio. Sin embargo, el pueblo palestino asumió esta pérdida con honor, con la frente en alto, y la OLP continuó y Al-Fatah continuó su representación del pueblo palestino. Hoy la viuda de Abu Jihad, Jihad, Intisar al-Wazir, todavía es protagonista de la política palestina y quienes la conocemos, quienes tenemos el honor de conocerla, podemos recordar el gran trabajo que ha hecho desde el Parlamento palestino. Con la muerte de Abu Jihad, sin embargo, 1988 no fue un año totalmente oscuro, nefasto para la causa palestina. Meses después, en noviembre, el 15 de noviembre de 1988, también en Argel, donde estaban los principales cuadros de la OLP, una vez salen del Líbano. Hay que recordar acá que en 1970 salen de Jordania, en 1982 salen del Líbano, van para para Túnez en este caso, y allí se emite la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia para cualquier estado es una manifestación del principio de autodeterminación. Es un acto soberano que todo estado, que prácticamente todos los estados han hecho, y es la carta o es el punto de partida de la existencia formal de un estado. Por esta razón, cuando hoy algunas voces todavía bastante parroquiales preguntan por la existencia de un estado palestino, hay que insistir mucho que el estado palestino existe desde hace rato, que el estado palestino es una manifestación soberana de sus propios ciudadanos, que empezó en 1988 con esta declaración de independencia y que ha venido tomando forma sobre todo a partir del siglo XXI. Tal vez el episodio de mayor contundencia fue esa resolución de Naciones Unidas donde se reconoce a Palestina como Estado observador no miembro. Y en ese momento muchas personas, y sobre todo la propaganda sionista, se concentró en la última parte de la frase, que era observador no miembro. Intentaron minimizar la importancia. Sin embargo, el centro de gravedad, el núcleo, la real importancia de esta resolución está en la primera parte de la frase, Estado. No importa que sea observador no miembro, pero es Estado.
Y jurídicamente este reconocimiento multilateral del carácter estatal de Palestina le ha servido para adherirse a toda la batería de tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, en general de cualquier tema, pero particularmente de derechos humanos, y de poderse adherir a la Corte Penal Internacional. Esta declaración de independencia de 1988, me voy a permitir leer algunos fragmentos que me parecen fundamentales, marca entonces el inicio del Estado palestino. Ocupado, bajo ocupación, pero Estado palestino finalmente. El primer párrafo de la resolución de la declaración de independencia es un párrafo supremamente importante porque permite desmitificar otra de las manipulaciones propagandísticas del sionismo. Dice la declaración de independencia: Palestina, tierra de las tres religiones monoteístas, es el lugar en el cual nació el pueblo árabe palestino, donde creció y se desarrolló y sobresalió. El pueblo palestino jamás fue separado de su tierra, ni fueron disminuidos sus lazos integrales con Palestina. Así, el pueblo palestino aseguró para sí una unión eterna, su tierra y su historia. Acá se desmitifican varias mentiras de la propaganda sionista. En primer lugar, se reconoce el carácter plurirreligioso de Palestina, cuando se dice Palestina, tierra de las tres religiones monoteístas. La identidad palestina se construye sobre las tres religiones, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo y sobre el islam. Por lo tanto, cuando las Naciones Unidas toma la decisión en noviembre del 47 de partir Palestina, estaba pasando por alto que la tierra palestina era una tierra que bien podía recibir migrantes, tanto judíos como musulmanes o como cristianos, con total libertad si el objetivo fuera peregrinar. Sin embargo, el objetivo, como no era peregrinar, sino era un objetivo colonial, era necesario entonces partir Palestina, como lo partió la ONU en 1947. La identidad palestina entonces es plurirreligiosa. Por esta razón el conflicto tampoco es religioso, y es otra de las grandes mentiras que la propaganda sionista menciona. Intenta engañar a la opinión pública mostrando el conflicto como si fuera un tema de religiones, un tema bíblico. Por lo tanto, diría esta mentira o esta manipulación propagandística: como es un tema bíblico, se trata de derechos bíblicos y se trata de derechos milenarios. Nada, para nada. El sionista actual no tiene nada que ver con el hebreo bíblico, así de sencillo. Son dos cosas completamente diferentes. Y también es muy diferente un conflicto colonial y un conflicto de ocupación, como existe actualmente, a un conflicto religioso, como es lo que pretende ver o mostrar la propaganda sionista. El segundo gran mito, o el tercer gran mito, mejor, que este primer párrafo, esta declaración de independencia borra, es el mito muy difundido por Golda Meir, entre otras cosas, de Palestina, una tierra sin pueblo. Sin duda, como lo vimos en un video anterior, es una gran mentira. No era una tierra sin pueblo, era una tierra totalmente poblada y totalmente organizada. Por esto se enfatiza en este primer párrafo. El segundo párrafo de la Declaración de Independencia: con determinación, a través de la historia, el pueblo árabe palestino forjó su identidad nacional, alcanzando niveles jamás imaginados en su defensa frente a la invasión y a los proyectos extranjeros, los cuales intervinieron para privar a este pueblo de su independencia política. Sin embargo, la unión inmortal entre Palestina y su pueblo le aseguran a la tierra su carácter y al pueblo su particularidad nacional. Aquí estamos hablando de un pueblo palestino con una orientación política totalmente clara. Por lo tanto, hablar de autodeterminación de los pueblos y de voluntad política y de constituyente primario para el caso palestino es totalmente viable. Hay una identidad no solamente social, sino hay una identidad política totalmente clara, totalmente visible. Otros fragmentos de la Declaración de Independencia que me parecen importantes, como el siguiente: nutrido por distintas series de civilizaciones y culturas, inspirado por una herencia rica en variedad y tipo, el pueblo árabe palestino sumó a su estatura consolidando la unidad entre sí y su tierra patrimonial. El llamado surgió desde el templo, la iglesia y la mezquita, manifestando adorar al Creador, practicando la compasión y la paz. Era en verdad el mensaje de Palestina. Reafirmando lo que mencioné en el primer párrafo de la Declaración de Independencia: Palestina es una tierra plurirreligiosa, donde la identidad del palestino es simultáneamente influencia judía, influencia cristiana, influencia musulmana. Llamar el conflicto un conflicto de religiones es una gran ignorancia, es una gran mentira.
Palestina no se puede oponer ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni al islam como religión, porque su identidad está compuesta por estas tres religiones. Y cierra la Declaración de Independencia con el siguiente párrafo, que ya me parece muy interesante por su grado de nacionalismo. Dice: por lo tanto, llamamos a nuestro gran pueblo a reunirse alrededor de la bandera palestina, a defenderla y a cuidarla, para que aquí sea eternamente el símbolo de nuestra libertad y dignidad en esa patria, que es la patria de los libres, por ahora y por siempre. Con esto cierra la Declaración de Independencia y con eso también cerramos este video que nos sumergió de lleno en los años 80. El próximo video vamos a concentrarnos en la década de los 90, que es la década, por un lado, las negociaciones, por otro lado, de la formalización de la institucionalidad palestina, de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, pero también es una década, infortunadamente, donde el fundamentalismo sionista continuó poniendo obstáculos a la finalización del conflicto y a la búsqueda de la paz. Muchas gracias.